Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 19 de noviembre, viernes esperemos de mucha tranquilidad, de mucha salud sobre todo, que sigamos guardando las medidas de bioseguridad y que estemos todos muy bien. Quiero agradecerles por sus comentarios, por sintonizarnos cada día a las 7 de la noche en plataforma de TVX, especialmente el día viernes. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en el streaming de tvx.com.sv, en el canal de Informa TVX de YouTube, canal 23 de Cable Color y Claro TV y 28 de Tigo Digital, y donde sea que nos sintonicen. A todos los salvadoreños en cualquier parte del mundo y hermanos de otras nacionalidades, como siempre, muy agradecida. Los comentarios los vamos a dejar al final, o bueno, de cualquier manera, sí, los leímos como siempre, los leí. Quiero responderles a un par de comentarios que leí por ahí. Creo que hubo una confusión en cuanto a las expresiones que yo utilicé cuando nos referíamos o cuando me referí al tema del ministro y la contraposición que hice a la rueda de prensa que se hizo al día siguiente con la madre de los jóvenes, en donde manifesté mi desaprobación al respecto. Algunos entendieron que yo estaba desaprobando que la madre utilizara los canales televisivos o de redes sociales para expresar su angustia y solicitar la ayuda y hacer denuncias, lo cual fue completamente equivocada la interpretación que se hizo. Definitivamente mi acusación, y la voy a sostener porque continúo pensando que hubo una manipulación, es en relación a las personas que tomaron la decisión de exponer en estas circunstancias a la madre en medios televisivos a leer un comunicado que definitivamente no escribió ella, no lo puedo comprobar, pero la manera de redacción, las palabras que se utilizan, la dificultad que expresó ella o que manifestó al expresar estas palabras, realmente yo creo que una madre hubiera sido más sencilla, más contundente también y menos técnica. Y me parece que esa utilización que se hizo fue manipulación y constituye revictimización, constituye volver a sufrir todo lo que se está viviendo detrás de este tema, de este fenómeno de delincuencia, este fenómeno de desaparecidos, de fenómenos que estamos sufriendo los salvadoreños. Hay dramas humanos reales y no se debería estar sacando beneficio político ni de ningún lado ni del otro. Tan mal estuvo una situación como la otra, utilizar a los familiares, si se quería desmentir la grave afirmación en un estadio inicial que hizo el ministro. Pienso yo que pudieron haberlo hecho perfectamente en una rueda de prensa los representantes legales, los abogados, pero no someter a la señora a esta revictimización. Diferente, como alguien me dijo, bueno, pero no nos consta que haya sido obligada o que no haya sido su voluntad. Pero cuando vemos el comunicado, vemos la situación en la que se fue todo muy preparado, con mucha frialdad, yo sí creería que hubo una manipulación y una revictimización. Y eso es en lo que yo estoy en contra. Y ciertamente me parece que hay un mal manejo y que podría ser muy mejorable en cuanto a los funcionarios sobre este tema, porque no solo pasó la desafortunada afirmación que se hace en la confusión de roles del ministro, sino que posteriormente en ese mismo tema de los desaparecidos se encuentra el cadáver de una niña desaparecida que todos estuvimos muy al pendiente, y los familiares se enteraron, o aparentemente se enteraron de ser cierto a través de las redes, y no tuvieron la información directa a través de los funcionarios, que es como corresponde. Me parece una absoluta falta de respeto. Me parece que podemos ser más humanos, sobre todo en estos temas tan sensibles. Definitivamente también volvió a suceder que del otro lado pasó algo similar. Cuando vemos al padre saliendo de medicina legal, las preguntas que se le hacen, la forma en la que se le hace, es una revictimización también. ¿Por qué tenemos que ser tan carentes de empatía al manejar estos temas, cuando nada cuesta pensar lo que vamos a preguntar o lo que vamos a decir? Porque siempre vamos a herir susceptibilidades, pero tratemos que las personas afectadas no las revictimicemos. Ya son víctimas. Entonces nosotros, al estarles recordando con este tipo de acciones, lo que hacemos es revictimizarlas, es hacerlas volver a sufrir el dolor, que el dolor no cese. Por supuesto que no cesa, pero no es necesario que se los estemos recordando y que los hagamos, que a cada momento lo recuerden. Suficiente es con lo que van a tener que ir a declarar en los procesos penales
Por ejemplo, cuando yo llegué a la fiscalía, recuerdo que de las primeras situaciones que a uno le enseñan cuando toma denuncias, porque yo entré como receptor de denuncias, es el tema de la revictimización. A los niños los entrevista una psicóloga, no podemos estarlos entrevistando nosotros, luego el fiscal del caso, luego la psicóloga, luego otro fiscal del caso, luego el juez. Es decir, la revictimización, en la medida de lo posible, hay que evitarla. Y eso es lo que, en mi opinión, se hizo de esta señora, y a eso me referí en mi comentario el viernes pasado. También me decían de Don Dago, no me corresponde a mí, yo tengo por norma darle la bienvenida a los nuevos compañeros de plataforma, siempre lo he hecho, y darle la despedida a los que se van. El maestro Dago estuvo con nosotros en plataforma desde que inició el programa, desde que inició este espacio, y la verdad es que necesitaba descansar. Creo que las razones, la mejor persona para exponerlas es él, no soy yo. Sí lo vamos a extrañar, ya lo extrañamos, a donde sea que él se presente, yo creo que todos lo vamos a seguir, siempre aprendemos con él, pero ya él necesitaba un descanso, hasta donde yo sé, esa fue la razón, y es recordarles que estar aquí sentados cada vez que grabamos este programa es una preparación, es una responsabilidad muy grande, y tenemos un ciclo que termina en algún momento, comienza para otros, y esa es la dinámica. Así nos despedimos nosotros del maestro Dago, agradeciéndole por todo lo que le dio al programa de plataforma en este canal de TVX, y le dimos también la bienvenida en esta ocasión a Eduardo. Yo ya le di la bienvenida y también la despedida a varios colegas, a varios compañeros. Creo que todos tenemos nuestro momento y tenemos derecho a decidir cuándo es. Y agradecerles, por supuesto, a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por expresarnos sus opiniones con mucha tolerancia, con mucho respeto sobre todo. Yo sé que no vamos a coincidir en todas nuestras posiciones, pero de eso se trata, enriquecernos mutuamente, pero con mucho respeto. Dicho lo anterior, me gustaría que abordemos, no vamos a alcanzar todos los temas, porque esta semana vimos el tema de los antejuicios, son 3 antejuicios, y el caso del señor Roy García, es decir, el antejuicio de Norma Quijano, el antejuicio de los 2 diputados de Nuevas Ideas, y el caso de Roy García, que está muy vinculado, algo ya abordamos también el viernes anterior. Y también tenemos el análisis de la ley de agentes extranjeros, que no pasó este martes en aprobación en esta última plenaria, todavía está en discusión, la ley del DOM, y una situación que me quiero dejar unos minutos al final del programa, porque me parece importante que lo retomemos. Primero, los antejuicios. Ya habíamos adelantado algo en el caso del señor Norman Quijano. Este caso ha tenido varias etapas. Tuvimos una primera etapa de un inicio inadecuado, ya lo he discutido en varias plataformas, cuando en el juzgado especializado de sentencias C, donde se transmiten los videos, o donde nosotros nos enteramos como población cuál es la posible participación delincuencial de la persona de interés Quijano, que ahora es un diputado por el Parlacen, por el Estado de El Salvador. Definitivamente era evidente, hasta para las personas no letradas en derecho, que esta era una persona de interés, una persona a investigar, un probable imputado de la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, en esa gestión de la Fiscalía General de la República se le llamó en calidad de testigo, se le tiene un día entero entrevistándose en calidad de testigo, y luego se intenta proceder contra él en calidad de imputado. Yo pienso que todo lo anterior había sido innecesario, porque la calidad de imputado caía de su propio peso. Sin embargo, esa fue la dinámica. Luego hay una fase en donde la Cámara declara que nunca se pudo haber dictado orden de captura, porque el diputado Quijano gozaba de fuero constitucional desde el momento en que fue electo, posición que sostuve yo siempre. Y entonces ahora nos vemos en la situación de un antejuicio ante la Asamblea Legislativa, y que se va a continuar después en el Parlacen. Como expresé el viernes anterior, prácticamente nuestra Asamblea Legislativa está quedando como un mero tramitador, como un mero pasapapeles, pero con consecuencias importantes. Consecuencias importantes porque el artículo 237 de la Constitución, que vemos en pantalla en este momento, nos establece que en el momento que se le hace un antejuicio a una persona, esta persona, si se decide o si se concluye y se determina como resolución que se va a remover el fuero constitucional, que es la prerrogativa procesal para ser enjuiciado judicialmente, valga la redundancia, pues entonces lo que sucede es que esta persona queda depuesta del cargo de forma inmediata y automática. Es decir, el artículo 237 de la Constitución dice
el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo. Ese es un efecto inmediato y debido a que van a hacer el antejuicio en El Salvador y luego van a continuar en el Parlacen, este efecto, ¿cómo queda? Porque si no es vinculante para remover el fuero, ¿por qué lo sería entonces para el cargo? Sin embargo, dicen, caso contrario se hará culpable del delito de prolongación de funciones. Ya lo veíamos, creo que fue la primera plataforma que yo grabé para el programa de plataforma de TVX, en donde hacía mención que este delito no existía. No existía en el Código Penal, es decir, un funcionario puede continuar en el cargo, dice la Constitución que comete delito, pero el delito no ha sido creado. Hay una omisión legislativa en cuanto a legislar sobre este tema. Y es importante que lo retome esta legislatura porque es algo que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y no cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, no es vinculante porque el caso va a tener que subir al Parlacen. Y en segundo lugar, aunque no es vinculante, dice la Constitución que se va a suspender, que ya no podrá continuar en el cargo esta persona. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa dualidad de regulación? Si al final del día quienes van a decidir es en el Parlamento Centroamericano, es un aspecto importante que se va a tener que definir en esta asamblea, porque al final, como yo les dije, en mi opinión, únicamente el fuero puede ser removido por la Asamblea Legislativa en El Salvador, bueno, y por la Corte en los casos de los jueces. Sin embargo, tenemos el Tratado Constitutivo del Parlacen que nos establece en el artículo 22 o 23 y 29 y siguientes del subreglamento cuál es el procedimiento de antejuicio, que es un procedimiento similar al de El Salvador, solo que más pequeñito, pero ahí es donde se va a definir. El Parlacen, lugar que voy a continuar repitiendo, es un lugar ha sido una especie de casa de retiro para funcionarios, ha sido una especie de segundo blindaje de funcionarios acusados de corrupción en sus propios países. Si no podemos preguntarle, bueno, ya lo mencionamos en otras plataformas, pero de hecho eso es lo que ha sido el Parlacen para nosotros. Deberíamos de retirarnos como Costa Rica, decir sí al SICA, pero no al Parlacen, mientras se replantea todos los objetivos y que tengan vinculancia también. Bueno, eso en cuanto al antejuicio del señor Quijano, que ya lo habíamos visto, pero también está en coyuntura, un tema de coyuntura, el antejuicio que se inició contra los dos diputados, que algunos dicen disidentes, en mi opinión, mercenarios políticos de la función legislativa, del ejercicio de la función legislativa, en donde incluso hemos recibido más información en donde se menciona que se les ofreció o que pidieron $1 millón, además de la ciudadanía, no querían reunirse en lugares donde hubieran cámaras, prácticamente estaban negociando el ejercicio de la función legislativa. Ese ejercicio que mandata el artículo 125 de la Constitución, como todos ya sabemos, que no se responden a mandatos imperativos. Pero aquí pareciera que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para cumplir con una agenda que se les iba a trasladar a cambio del cumplimiento de una serie de peticiones. Definitivamente el ejercicio de la función legislativa, el cumplimiento de sus deberes de los diputados en este caso, no es responder a una agenda de un tercero, sea quien fuera el tercero. Definitivamente no ese es el caso. Y hablábamos también del hecho que ahora que ya lo vimos con más claridad, se les ha atribuido el delito, la comisión del delito de cohecho impropio. El viernes pasado hablábamos que ese delito tiene una penalidad de 2 a 4 años. El cohecho propio, que es otro delito que cometen los funcionarios, tiene de 3 a 6, lo que significa que ambos delitos que cometen funcionarios tienen la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad porque se consideran delitos graves, pero con una penalidad mínima abajo de los 3 años, lo que les permite tener medidas. En contraposición, les decía yo en esa ocasión, al delito de cohecho activo, que es el que cometen los particulares, que también lo vimos el viernes pasado, cuya penalidad es desde 6 hacia 10 años. Quiere decir que siendo 6 el mínimo, queda arriba de los 3, como les explicaba, y en consecuencia no se podría, en teoría por lo menos, enfrentar el proceso en libertad. Esto es completamente desproporcionado. No hay una justificación que el reproche penal sea mayor para una persona natural que para un funcionario que desempeña un servicio público y que ha sido electo popularmente, que tiene a su cargo funciones muy importantes de la ciudadanía, manejo de fondos públicos o por lo menos poder de decisión sobre ese manejo. Definitivamente el reproche penal debe de ser mayor
debe ser mayor hacia un funcionario que hacia un particular. Sin embargo, aquí vemos la situación está al revés. La penalidad de los delitos de los funcionarios debería haber sido la de 6 a 10 y la del particular de 2 a 4, o incluir dentro del mismo delito en alguna categoría de participación al particular, pero no hemos avanzado tanto en nuestra legislación penal como para hacer ese tipo de estudios. Todavía necesitamos una reforma integral sobre el tema. Pero el caso es que, en mi opinión, sí se comete el delito. Espero que esto no se transforme en una persecución política y que se respete la situación en donde se establece que si hay arraigos, que si no hay probabilidades que los imputados entorpezcan diligencias y que se asegure la comparecencia de estos al juicio, no es necesario decretar la detención. Por mucho que nos guste ver sangre correr, por mucho que nos guste castigar a los corruptos, hay casos en los que debe valorarse, ciertamente en las cárceles en El Salvador, el nivel de hacinamiento, el estado inconstitucional de cosas declarado por la Sala Constitucional, es decir, esa incapacidad del Estado salvadoreño de manejar la situación del hacinamiento en las cárceles, la imposibilidad de resocializar, entre otros aspectos. Hay que considerar muchos temas, porque una cosa es lo que nosotros estamos viviendo y reprochando y reclamando que no ha funcionado, todo nuestro dinero que se han robado, y otro aspecto es cómo vamos a sancionar a las personas que se presumen responsables en el marco de nuestra legalidad. Y en ese aspecto técnico hay que considerar los temas a los que he hecho relación. No solamente se trata de pedir venganza, sino que dentro del marco de la legalidad, porque si no lo respetamos, mañana podemos ser nosotros y vamos a querer exigir que se nos respeten nuestros derechos, que se nos dé la seguridad jurídica de que se va a respetar un procedimiento que establece la ley, y no va a haber posibilidades de hacer absolutamente nada porque ya pedimos contra el prójimo todo lo diferente, todo lo contrario. Yo comprendo la situación, yo no he vivido a diario la delincuencia pandilleril, pero no lo necesito como para entender el fenómeno y para entender cuáles son las circunstancias que nos afectan. Definitivamente los pandilleros son hijos del Estado, de las malas políticas y de la mala implementación, de la mala ejecución. Definitivamente merecen ser sancionados, no podemos negociar con estos grupos pandilleriles. Sin embargo, hay un procedimiento que hay que seguir para meter a estas personas a la cárcel. Soy de las primeras en defender que no hay que negociar con terroristas, que hay que encarcelarlos, que hay que alejarlos de la sociedad y que hay que implementar programas especiales para resocializarlos y reincorporarlos, porque definitivamente son gente que crecieron sin normas, que no respetan el derecho a la vida y que no los vamos a poder reincorporar a la normalidad o a la vida cotidiana del resto de ciudadanos con los mismos programas de resocialización de los delincuentes de la delincuencia común. Tienen que tener un trato especial. Definitivamente, al ser salvadoreños, son también personas que tienen sus derechos. Y ahí es donde me dicen todo, pero ¿y los derechos de las víctimas? Sí, los derechos de las víctimas también. Hagamos nuestro reproche al Estado, que son quienes no han funcionado bien, y sobre todo el reconocimiento de la existencia de fenómenos importantes como por ejemplo el de los desaparecidos. No podemos continuar ocultando el fenómeno. Las maras se siguen modernizando, se siguen tecnologizando, siguen tratando de esconder sus crímenes y están desapareciendo a las personas. Hay que ser empáticos como funcionarios, hay que tener muchísimo cuidado en lo que se dice y en cómo se dice, porque hay que respetar a las víctimas y hay que evitar su revictimización. Y esto viene para todos, no solo para los funcionarios, viene para nosotros, viene para los medios, viene para absolutamente todas las personas. Y como ya vamos a dejar la ley del DOM y de agentes extranjeros para el próximo viernes, porque quiero hacer una referencia. Me pidieron vía Twitter dos situaciones puntuales. La primera, lo vamos a ver en pantalla, son dos imágenes de apoyo en cuanto a solicitud de la prórroga del decreto 899 para las personas que se encuentran en estado médico de vulnerabilidad para presentarse a labores. Hay muchas personas que están en casa y son mucho más eficientes en casa y se resguarda su salud, pero son casos que deben ser analizados, me pareciera que de uno en uno, ya no tan general como hasta ahora, porque sí hay muchas personas que han abusado de este decreto para no trabajar y solamente cobrar sus cheques. Conozco por lo menos 2 casos que iniciaron con este decreto en un nivel de obesidad 1, por decirlo,
y actualmente está finalizando el decreto y en lugar de ser personas responsables con su condición y tratar de mejorarla y de eliminar cada vez más esa vulnerabilidad, ahora están en un nivel de obesidad estadio 3. Entiendo que es una enfermedad, es una situación de ansiedad, necesita tratamiento, pero también necesita que pongamos de nuestra parte. No podemos estar muy tranquilamente en casa cobrando nuestros salarios, habiendo tanta gente en la calle que necesita trabajar, que también tiene hambre y quiere esos puestos y no tiene acceso a ellos porque están apartados por personas que se han quedado en casa y no tienen responsabilidad sobre su condición. Me refiero a estos casos en específico. Entonces, el llamado, porque sí hay personas enfermas renales crónicas incluso, que necesitan la prórroga de este decreto. Un llamado a la Asamblea Legislativa para estudiar su posible prórroga con las limitantes o con el análisis para que no sea tan amplio y no se abuse de este decreto por parte de otras personas. Y el último mensaje es en relación al archivo Wallet. Me han hecho contactos, personas, tanto por Facebook como por Twitter. Esta imagen que vemos en pantalla es de una persona que dice representar a otras más, no me consta, pero eso es lo que me menciona. Sin embargo, personalmente también he sufrido el hecho que se congeló mi dinero. Yo no pude, por muchas semanas, no pude convertir ni transferir dinero, estuvo congelado mi dinero. Tengo derecho a disponer de mi patrimonio, de mi dinero, como yo lo decida, voluntariamente, espontáneamente, en el momento que quiera. Sin embargo, no pude hacerlo porque la Chivo Wallet está fallando, le falla todavía a muchas personas que quieren retirar o que quieren cambiar, que quieren transferir, y que todavía hay bastantes fallas que me mencionan. Van a las casetas donde están los cajeros, hablan con los chicos, les ayudan, les dicen ya se va a reportar el problema, hacen la llamada por teléfono al número correspondiente, les dicen ya se va a resolver, pero todavía no se les resuelve. Yo entiendo las dificultades tecnológicas, sin embargo, hay que quizás contratar más personas, no sé, hay que darle solución porque son demasiadas personas las que están teniendo el mismo problema de congelamiento de fondos y que paralización de todas sus operaciones a través del archivo Wallet. Y bueno, bienvenidos a todos los extranjeros en la Bitcoin Week. Ojalá y haya mucha inversión, ojalá y sea un proyecto que traiga muchos beneficios para el país. Yo siempre espero lo mejor y si no, pues tomemos otro rumbo. Creo que es momento que como salvadoreños comencemos todos a remar en una misma dirección. Estamos en una coyuntura bien difícil, no sabemos hacia dónde vamos, pero es transicional. Ese es todo lo que tenía preparado para esta noche. No alcanzamos a verlo todo, pero si Dios lo permite, continuamos el próximo viernes. Les deseo mucha salud. Cuídense, seamos responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos en relación al COVID. Pasen muy buena noche y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.